En la última clase hemos estudiado el regulador de velocidad isócrono y sacábamos como conclusión que este regulador es inestable. Hoy vamos a estudiar el regulador de velocidad con caída de velocidad. O pérdida de velocidad. Bien, es el mismo regulador anterior. Habíamos dicho, esta parte es el servomotor de entrada, servomotor hidráulico, y esa parte es el servomotor hidráulico también de salida. Esta era la entrada, esta la salida. La entrada es exactamente igual al anterior regulador. La entrada con la salida no tiene ninguna conexión en el regulador isócrono. En el regulador con caída de velocidad vamos a relacionar la señal de entrada con la señal de salida. Es decir, se adiciona un brazo que nos une la entrada con la salida. Un brazo con una articulación. Acá vamos a poner un tope que es el desplazamiento del brazo. Este brazo nos relaciona la salida con la entrada. Vamos a ver cuál es la diferencia con el regulador isócrono. El desplazamiento de este brazo lo llamaremos R. Y también hay un desplazamiento ahora del brazo hacia arriba o hacia abajo de acuerdo a la situación que se requiera. Este desplazamiento lo llamaremos X'. La longitud de este brazo, vamos a decir, hasta ese punto va a tener una longitud A. Y a partir de aquí, una longitud B, la longitud del brazo. La longitud total del brazo, llamémosla N. L mayúscula. Bueno, esa es la diferencia con el regulador isócrono. Entonces, a la entrada, las ecuaciones que gobiernan este proceso, tenemos el émbolo. El émbolo que recibe tres fuerzas para mantener el equilibrio. Una fuerza F, fuerza de presión. Una fuerza M, F sub M, del resorte, y en contraposición tenemos la fuerza centrífuga. La ecuación de equilibrio entonces va a ser igual, la fuerza de presión más la fuerza del resorte igual a la fuerza centrífuga, ecuación 1. Habíamos dicho, estas fuerzas en su forma más simple son directamente proporcionales a sus desplazamientos. Entonces, diremos, la fuerza de presión va a ser K sub R por el desplazamiento delta R, ya linealizando las variables, ¿no? Por delta X, la fuerza de presión se ejerce acá, por delta X, más la fuerza del resorte, K sub C, directamente proporcional al desplazamiento que tiene el resorte. Va a tener un desplazamiento por X y por X'. Entonces, sus desplazamientos serán delta X menos delta X'. Es decir, incrementos, ¿no? La fuerza de centrífuga directamente proporcional a la velocidad centrífuga, delta omega, a la velocidad de rotación del alternador que está en sincronismo con esas esferas. Si hacemos algunas operaciones, K sub R más K sub C
ambas multiplican a, esta llamaremos K sub m. K sub m del resorte por delta x menos K sub m por delta x prima igual a K sub c por delta omega. La ecuación 1 se convierte en esa ecuación. Pero acá estamos sumando dos constantes de proporcionalidad. A todo esto le llamaremos una constante K sub 1. Entonces, esta ecuación va a quedar en su forma más simple, K sub 1 por delta x menos K sub m por delta x prima igual a K sub c por delta omega. La ecuación 1, la ecuación de equilibrio. Ahora, vamos a hacer un análisis qué influencia ejerce este brazo en el control de ese proceso. Primero, mantendremos fijo el punto R. Si mantenemos fijo el punto R, el brazo va a subir o bajar, ¿no es cierto? Entonces, si este punto es fijo, el brazo adopta esta posición. Hasta acá tenemos el desplazamiento o la longitud A y a partir de acá la longitud B. La longitud del brazo total la hemos llamado L. El desplazamiento va a ser la variación de esa longitud. Entonces esa longitud la llamaremos delta Y. Bueno, acá va a haber un desplazamiento delta X debido a la variación de Y. Ese desplazamiento lo llamaremos delta X prima, este desplazamiento delta X prima debido a Y. Vamos a hacer semejanza de triángulo. Este cateto es a su hipotenusa, entonces delta Y es a su hipotenusa, como este cateto delta X prima debido a Y es a su hipotenusa, que es A. De acá despejaremos delta X prima debido al desplazamiento Y. Va a ser A sobre L por delta Y. Por delta Y. Ahora, vamos a hacer el otro caso. Mantenemos este punto fijo y el brazo tiene un desplazamiento. Si mantenemos fijo el punto Y, diremos, el brazo va a tener este desplazamiento. Esa longitud del llamado A, esta longitud del brazo B. Y la longitud total del brazo L. L mayúscula. Acá va a haber un desplazamiento del punto R, del tope. Delta R. Y el resorte también va a tener un desplazamiento debido al desplazamiento de este tope. Entonces, ese desplazamiento lo llamaremos delta X prima debido a L. Nuevamente hacemos semejanza de triángulos. Este cateto es a su hipotenusa. Entonces, delta R es a su hipotenusa, que es la longitud del brazo, como delta X prima debido a R es a su hipotenusa, que sería B. En consecuencia, delta X prima debido a R va a ser B sobre L por delta L. Ahora, de acá sacamos el desplazamiento total que tiene delta X prima, va a ser la resta de estas dos señales. La resta. En consecuencia, delta X prima será igual a la diferencia A sobre L por delta Y menos B sobre L por delta L. Ecuación 2.
Esa ecuación la vamos a reemplazar en la ecuación anterior. Es decir, reemplazamos ahora en la ecuación 1. En 1 tendríamos K sub 1 por delta X menos K sub M por delta X', por esta expresión que acabamos de deducir. A sobre L por delta Y menos B sobre L por delta L. Igual a K sub C por delta omega. Ecuación 3. La ecuación 3. Lo desarrollaremos. A ver, esto va a ser K sub 1 por delta X menos A sobre L, K sub M, pongamos K sub M, A sobre L por delta Y, más B, K sub M, B sobre L por delta R, igual a K sub C por delta omega. La ecuación 3 se convierte en esa ecuación. Bueno, ahora vamos a la entrada. A la entrada es el mismo análisis que hemos hecho para el servomotor, para el regulador de velocidad isócrono. ¿Qué nos decía esa ecuación? La derivada respecto del tiempo de delta Y es igual a menos K sub 0 por delta X, ¿verdad? Por delta X. Eso es a la entrada, es el mismo análisis que hicimos en el anterior regulador de velocidad. Ecuación 4. Vamos a expresar esas dos ecuaciones en por unidad y luego llevamos a la transformada de Laplace. En por unidad, decíamos epsilon es delta X sobre X base. Rho era delta R sobre R base. Luego hemos llamado sigma delta omega sobre omega base. Y por último, a la salida, mu delta Y sobre Y base. Bueno, vamos a expresar este par de ecuaciones en valores por unidad. Lo voy a borrar esa parte. Para abrir un poco de espacio. Entonces, en la ecuación 3, en 3, K sub 1 por delta X es X base por epsilon. Luego, K sub M A sobre L menos K sub M A sobre L por delta Y. Delta Y es Y base por mu. Luego, K sub M B sobre L positivo más K sub M B sobre L por delta R. Eso es R base por Rho. Luego, igual a K sub C por delta omega. En por unidad va a ser omega base por sigma. Bien, la ecuación 3 en por unidad se transforma en esta ecuación. Vamos a la ecuación 4. En por unidad, la derivada respecto del tiempo de delta Y. En por unidad va a ser Y base por mu. Por mu. Igual a menos K sub 0 por delta X. Delta X es X base por epsilon.
Las unidades de K sub 0 son 1 sobre segundo, eso hemos estudiado en la clase anterior, ¿no? Esta sería la ecuación 4. Ahora, estas dos ecuaciones las vamos a llevar a la transformada de Laplace, para luego montarlas en un diagrama de bloques. Hallando la transformada de Laplace en las ecuaciones 3 y 4. Bueno, acá caso 1 por x base por epsilon dependiente de s. Tenemos caso m a sobre l por y base por mu función de s de la transformada, más caso m b sobre l por r base por rho función de s igual a k sub c por omega base por mu de s. La ecuación 3 se convierte ahora en la transformada de Laplace en esa expresión. De la ecuación 4, la transformada de una derivada es s veces, bueno, sale como constante y base. Y la transformada de la derivada es s veces mu de s, que va a ser igual a menos k sub 0 x base por epsilon función de s. De acá podemos decir mu sobre s, o mu función de s será menos k sub 0 sobre s por x base sobre y base por epsilon función de s. O voy a escribir en forma adecuada mu, ya sabemos que depende de la transformada de Laplace, k sub 0 sobre s por x base sobre y base por menos epsilon. Es lo mismo. Entonces la ecuación 4 queda de esa manera. Ahora lo que vamos a hacer es despejar de acá epsilon. Esta expresión la voy a pasar al segundo miembro. Haremos esa operación. Bien, pongamos primero k sub m en la ecuación 3, ¿no? K sub m, el positivo, b sobre l por r base por rho. Luego, menos k sub m a sobre l por y base por mu. Esto pasa al primer miembro negativo, menos k sub c por omega base, sigma es esto, ¿no? Cosija necesito, sigma. Omega base por sigma función de s. Igual a menos k sub 1 x base por epsilon. Y de acá despejemos epsilon, de donde epsilon menos epsilon. Todos estos términos los dividimos entre K1 x base. ¿Qué vamos a tener? Km dividido entre K1 B sobre L, R base sobre X base por rho. Menos K sub M dividido entre K sub 1 A sobre L, Y base sobre X base por mu. Menos K sub C dividido entre K sub 1 omega
omega base sobre X base por Rho. Ahora, vamos a factorizar este coeficiente. Este coeficiente lo vamos a factorizar. Entonces, menos epsilon igual K sub m sobre K sub 1 B sobre L, R base sobre X base, que multiplica a Rho menos K sub m hemos factorizado, nos va a quedar A y base abajo. K sub 1 hemos factorizado, L hemos factorizado, X base hemos factorizado, R base. R base. A ver, revisemos. K sub m, A y base. Abajo K sub 1, X base, L. Entonces nos quedaría B más, ¿no? A sobre B. Y base sobre R base por mu. Menos K sub C por omega base sobre. Hemos factorizado K1 X base. Entonces acá tendríamos que poner L en el numerador. Entonces K sub M acá, R base sobre B. ¿Está bien? Revisemos. K sub C, omega base. Hemos factorizado Km, B, R base. Km, B, R base. En el denominador K1 X base, entonces L en el numerador. Esto por sigma. Listo. Ahora, antes de continuar, vamos a hacer un análisis más. Si este es el brazo, acá tenemos el punto donde se separa la distancia A, la distancia B. La longitud del brazo es L, ¿no? La longitud total del brazo. Bien, hagamos semejanza de triángulos. Si tomamos como referencia ese eje, este triángulo es equivalente a ese, tienen los mismos ángulos. Ahora, esta distancia es la distancia de este tope, la máxima distancia que puede recorrer el tope. Llamemos la distancia E de base. Y lo mismo la máxima distancia que puede recorrer Y. Esa distancia llamémosla Y base. Los valores base de las distancias. Ahora, diremos, por semejanza de triángulos, este cateto es a su hipotenusa, R base es a A, como este cateto va a ser a su hipotenusa, Y base es a B. Entonces, si de acá despejamos Y base sobre R base, va a ser B sobre A, ¿verdad? Eso reemplazaremos acá. Y base sobre R base es B sobre A. Entonces todo esto es B sobre A. De acá se puede ver inmediatamente que A del numerador se va con A del denominador, B con B. Y nos va a quedar simplemente una expresión más resumida, ¿no? Eso es, menos epsilon igual a Km sobre K1 B sobre L
R base, X base, que multiplica a rho menos. Ese coeficiente ahora es 1, menos mu, menos K sub C sobre K sub M, omega base, R base, por sigma. Por L sobre B, ¿no? Por L sobre B y por sí. Ahora sí. Ahora, vamos a definir esa expresión invertida. K sub M sobre K sub C, R base sobre omega base, B sobre L. ¿Qué unidades tiene? Las constantes de proporcionalidad son adimensionales. R está en metros y omega base en radianes por segundo o unidades de frecuencia. B y L están en metros. Esto es adimensional. Metro sobre frecuencia. Metro sobre frecuencia. Eso lo vamos a definir como R. R a partir de ahora vamos a designar como la regulación. La regulación. La interpretación de la regulación la vamos a ver posteriormente. Entonces, menos epsilon va a quedar K sub M sobre K sub 1, B sobre L, R base, X base, que multiplica a rho menos mu, la inversa de la regulación, menos 1 sobre R por sigma. Bien, la ecuación 3 ha quedado de esta manera. Ahora, vamos a agarrar estas dos ecuaciones, la 4 y esa que acabamos de deducir. De esas dos ecuaciones lo vamos a montar en un diagrama de bloques. Hagamos eso. Entonces, llevando a un diagrama de bloques. Primero, tenemos como señal de salida mu. El primer bloque, K sub 0 sobre S, X base sobre Y base. Entra como señal de entrada menos epsilon. Menos epsilon. Pero menos epsilon es la ecuación 3. Entonces, todas las señales están multiplicadas por esta expresión. K sub M sobre K sub 1, B sobre L, R base sobre X base. Todo eso multiplica a esta suma y resta de señales. Entonces necesitamos un punto de comparación. Entra como señal positiva la señal rho. Entra como señal negativa 1 sobre R por sigma. Menos 1 sobre la regulación. 1 sobre R. Y señal de entrada a este bloque es sigma. Sigma es la variación de frecuencia. Sigma. Y entra como señal negativa menos 1 menos mu. Entonces tomamos acá, señal negativa, y conectamos acá.
La suma y resta de esas tres señales multiplican este bloque y eso nos da la señal menos epsilon. Bueno, ahora, son bloques en cascada, los podemos multiplicar. En consecuencia, el esquema en bloques va a simplificarse un poco. Multiplicamos esas dos señales. Tenemos el punto de referencia más Rho. El producto de esas señales, K sub m, K sub 1, B sobre L, R base, X base, multiplicado por X base sobre Y base por K sub 0 sobre S. ¿Por qué? Porque están en cascada, ¿no es cierto? La señal de salida es mu. Acá tenemos menos la inversa de la regulación, 1 sobre R. Señal de entrada acá, sigma, la variación de frecuencia y la retroalimentación. Es una retroalimentación negativa. Analizaremos un poquito esto. En la clase pasada hemos deducido K sub 0 que tenía unidades 1 sobre segundo, ¿no es cierto? Van a revisar eso, la deducción que hemos hecho en la clase pasada. Bueno, hagamos un análisis dimensional de todo esto. K sub m, K sub 1, B sobre L, R base, X base, bueno, X base con X base se van, R base sobre Y base por K sub 0. Esas son constantes de proporcionalidad adimensionales. B es la longitud del brazo en metros, L la longitud del brazo en metros, R base en metros, Y base en metros. Entonces todo esto es adimensional. Solamente nos quedan las unidades de K sub 0, que es 1 sobre segundo. Entonces las unidades de esto es 1 sobre segundo. Son unidades de tiempo. En consecuencia vamos a definir toda esta expresión